Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas y el día de hoy hablaremos sobre el tema, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Ok? Vamos a desarrollar este tema y vamos a ir explicando algunos detalles. ¿Ok? Vamos a ir explicando algunos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos la Carta Internacional de los Derechos Humanos que tiene una relación, bien, con la Carta de las Naciones Unidas. Bien, es la base de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué se establece en esta Carta Internacional? Se establece el conjunto de derechos reconocidos internacionalmente y con mecanismos para su protección y promoción. ¿Qué significa? Que en todos los países que pertenezcan a las Naciones Unidas van a tener que respetar estos derechos establecidos. ¿Bien? Si tú quieres pertenecer a las Naciones Unidas, tienes que solicitar el derecho para pertenecer y luego ser aceptado. Y si eres aceptado como nación, vas a tener que firmar estas cartas, ¿no? Como por ejemplo la Carta Internacional de los Derechos Humanos, firmarlas para qué? Para poder aceptar sus condiciones, aceptar que todos los derechos o todos los estatutos que están establecidos en esta carta las vas a obedecer. ¿Ok? Las vas a obedecer. Bien, ahora vamos a ver aquí, vamos a explicar. Bien, la Carta Internacional de los Derechos Humanos está compuesto en dos secciones: los pactos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué vas a encontrar en los pactos internacionales? ¿Qué es un pacto internacional? Es un acuerdo, es un pacto. Yo me comprometo a cumplir estas normas o estas leyes, bien, como nación. El Perú se compromete a cumplir este documento, bien, que por mutua voluntad yo asumo el respeto de todo lo que está establecido aquí. Ese es un pacto, es un acuerdo. Cuando dice internacional significa que es un acuerdo con otros países. ¿Ok? ¿Qué tipos de acuerdos? Por ejemplo, acuerdos sobre los derechos económicos, bien, derechos económicos. Todo ciudadano tiene ciertos derechos, como por ejemplo los derechos económicos, derechos sociales, bien, y derechos culturales. Pero también tiene derechos civiles y derechos políticos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar estas dos secciones. Entonces, el país tiene que estar de acuerdo en que va a respetar los derechos económicos. Por ejemplo, un derecho económico es que la libertad de la oferta y la demanda, ¿no? Eso quiere decir que el Estado peruano no va a poder intervenir en el mercado, ¿bien? No va a poder, puede ser, no va a poseer empresas, ¿bien? Que les pertenezca para competir contra la empresa privada. Son algunos acuerdos que el Perú tiene que cumplir y lo está cumpliendo, ¿no? Desde el gobierno de Alberto Fujimori se estableció que el Perú ya no iba a tener empresas estatales, ¿no? Que iba a permitir la apertura de la inversión privada. ¿Para qué? Para que estas empresas puedan comerciar e intervenir en el mercado económico del Perú, ¿ok? Y la nación como tal no puede intervenir. En donde sí el Estado interviene, en los tipos de gobierno que no están dentro de esto, que no han firmado estos tipos de pactos, que no están dentro de las Naciones Unidas, ¿bien? Son los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, ¿bien? Como por ejemplo Rusia, como por ejemplo China, ¿no? O Corea del Norte, ¿bien? No están inscritos, no han firmado ningún pacto y tampoco dependen de la obligación a respetar porque no están de acuerdo con ello. Bien, entonces, la otra parte es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, esta carta fue importantísima para todos nosotros porque surge después de un acontecimiento mundial. Bien, ¿cuál fue ese acontecimiento mundial en que las naciones pelearon entre sí por territorio, por poder económico, por poder político, ¿no? Entre las naciones, entre los países desarrollados, empezaron a pelear
Inglaterra contra Alemania. Alemania quería el poder económico, quería el poder político, territorial de algunos sectores. Bien, y Inglaterra no quería que Alemania se haga poderosa. Bien, y le costó intervenir en la guerra porque primero intervino Francia. Francia fue una de las naciones más grandes que interviene. Bien, cuando Alemania empieza a invadir otras naciones como Polonia, ¿no? Invadir otras naciones, entonces Francia decide intervenir. ¿Por qué? Porque veía una amenaza en Alemania. Alemania y Francia eran potencias mundiales, eran países industrializados. Bien, recordemos que en la Primera Guerra Mundial pelearon las naciones. ¿Por qué pelearon? Por las colonias, por los territorios. Bien, se repartían el mundo entre ellos, se repartían las posesiones. ¿Y a quién le pertenece la tierra? ¿Y a quién le pertenecen las naciones? No le pertenece a las personas que viven ahí. ¿Y por qué ellos tenían que ir a este lugar, colonizar a la fuerza y obligar a qué? A respetar o obligar a aceptar una nueva autoridad que le pertenecía a ellos y que lo imponían a través de las armas, por la fuerza, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial más o menos se dio así, pero el objetivo de Alemania tenía pues el poder total de Europa, y para esto adoctrinó a su gente con la cultura del racismo, ¿no? Con la cultura de la raza aria. Y la raza aria, la raza en la que descendían los alemanes, era la raza pura, la raza superior, y por lo tanto, por esa superioridad de raza, tenían toda la autoridad para poder gobernar, invadir y conquistar cualquier nación que se le oponga porque los consideraban inferiores. ¿Y qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Se atropellaron todos los derechos que nosotros el día de hoy conocemos, ¿no? No se respetó la vida de las personas, no respetaron la vida de los heridos, de los prisioneros, los trataban pues salvajemente, ¿no? Y es más, los judíos fueron pues asesinados en masa, en serie. ¿Por qué razón? Porque porque no se respetó ese derecho, el derecho a la igualdad, bien, la igualdad de raza, la igualdad de género. En este caso, sobre todo, la clase, el racismo, ¿no? El nazismo alemán es el que utilizó este argumento para que sus jóvenes alemanes pasaran a las filas del ejército y puedan pelear por este nacionalismo extremo. Era un nacionalismo extremo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial no se respetaron los derechos, bien, de los derechos de las personas. ¿Qué tienen que ver los civiles ahí? Ningún derecho de un civil se respetó. Bien, entonces, y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones acordaron que ya no iban a pelear de esta manera, que ya no se iban a repartir el mundo, que ya no iban a invadir territorios, pero nadie les dijo que no podían invadir territorios a través de su economía, a través de la política, en que sí lo hacen, ¿no? ¿Cómo han invadido países? Cuando prestan dinero a naciones emergentes, cuando le prestan dinero y ahora se vuelven dependientes de ellos. Así se invade un país. Ahora ya no necesitas la fuerza militar, ahora solo necesitas dinero para mantenerlos dependientes de ti, y ellos van a tener que hacer lo que tú exiges, ¿no? Van a poder vender sus productos en tus países, van a poder hacer comercio con tus países. Ahí están los populares tratados de libre comercio, ¿no? Que se hacen entre países para poder comerciar, pero todo tiene un trasfondo, ¿no? Entonces, esta carta de la Declaración de los Derechos Humanos se crea o se aprobó en París, bien, el 10 de diciembre de 1948. Vamos a ver cuáles son estos, estos derechos, ¿no? En el primer artículo de cada pacto, bien, los políticos, económicos, sociales, culturales, bien, se afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libertad, autodeterminación. ¿Qué significa auto? Que yo mismo determino cómo voy a gobernar mi país, qué gobierno va a tener mi país, bien, cómo voy a lograr el desarrollo económico y social cultural de mi nación. Entonces, este primer artículo determina que nosotros tenemos la libre autoridad para poder determinar y que ninguna nación puede intervenir en nuestra forma de gobierno. Sí, legalmente no intervienen, ¿no? Pero intervienen de otras formas. Entonces,
¿Qué más? ¿Qué se reconoce? Se reconoce los derechos económicos, sociales, culturales de las personas, incluidos los derechos laborales. Claro, el derecho de las 8 horas de trabajo, ¿no? No excederte de las 8 horas de trabajo y si te excedes, te tienen que pagar adicional, ¿bien? Solo que a veces no les gusta a las personas que trabajan las 8 horas o no les gusta que se quejen, ¿no? Bueno, esto de las 8 horas solo se respeta en las empresas grandes, pero en las empresas pequeñas no se respeta. Tú tienes su horario de salida, pero no de entrada, perdón, pero no tienes un horario de salida. Bien, ¿todo por qué? Porque debe ser un buen trabajador, un trabajador de iniciativa, un trabajador que pone, que es solución, parte de la solución y no es parte del problema. Y si te quejas, eres un mal trabajador indispone a la gente, entonces no tienes una buena actitud para seguir trabajando en nuestra empresa porque reclamas tus derechos y nosotros no queremos que reclames tus derechos y queremos que tú sigas ayudando a crecer nuestra empresa a costa de tu trabajo no remunerado. Así es. Bien, entonces, continuamos. Se reconocen los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? A nivel, también los derechos del trabajo, derechos a la salud, derecho a la salud. Por eso todos los estados, mira, económicos. Bien, el primero, el estado tiene que darte tiene que darte las oportunidades de trabajo para que puedas generar ingreso. Con esos ingresos puedas ser parte del intercambio comercial y el desarrollo de la economía de tu país. Bien, una cosa lleva a la otra. Entonces, que también el Estado peruano construye hospitales. ¿Por qué? Porque tú tienes un derecho. ¿Derecho a qué? Derecho a la salud. Bien, tienes derecho también al trabajo. Tienes el derecho a trabajar. Bien, las decisiones políticas de gobierno puedan aperturarte puestos de trabajo, ¿no? Y también tienes el deber de trabajar. El trabajo el trabajo es un derecho y es un deber a la vez. Bien, ¿cuándo se firma este tratado? El 16 de diciembre de 1966 y entra en vigor en el 76 después de 10 años. Derechos civiles, culturales, derecho a expresar tu identidad, tu cultura, bien, sin que seas reprimido por ello. ¿Okay? O sea, puedes eh, ir a una misa, puedes ir a un templo judío, puedes ir a una mezquita árabe, puedes ir a una sinagoga judía, ¿no? Y si no hay represalias por tal hecho. Pero sí en otros países, como por ejemplo África o algunos países asiáticos, no se permite la libre determinación de religión, ¿no? La libre expresión de religión. ¿Qué más? En los derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Entonces, estos derechos reconocen, por ejemplo, que tú tengas la capacidad de poder adquirir y comprar un bien privado, un bien tuyo, y que no te lo pueden quitar. También tienes el derecho de participar en la política, bien, tienes el derecho a elegir, bien. Por eso es que los países en los que no están asociados a este tipo de organismos tienen monarquías, o unas monarquías absolutistas, tienen una especie de reinados, ¿no? Pero con mucho autoritarismo. No se les permiten incluso, ni siquiera hay elecciones, ¿ok? Bien, pero la democracia, pues, democracia es democracia. Democracia a veces se confunde con el autoritarismo. ¿Por qué? Porque un presidente puede estar gobernando 20 años y vive en una democracia, como por ejemplo Maduro, ¿no? Venezuela, el caso de Venezuela. Eh, la democracia es entre comillas. Solo se respeta ciertas cosas, pero se vive un autoritarismo. Estos derechos civiles y políticos se establecieron el 16 de diciembre, ¿no? Como ya mencionamos, el año 66 y entra en vigor en el año 76 después de 10 años. Los derechos humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, bien, tiene 30 artículos y ahí se detallan los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, que todas las personas deben disfrutar, deben tener. ¿Para qué? Para poder desarrollarse en toda su magnitud. El bien común es el ser humano, ¿no? El fundamento de toda sociedad es el ser humano. El Perú aprobó, mira, esta Declaración de los Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959.
lo hizo parte de sus documentos, ¿no? Incluso nuestra propia Constitución está casi integrada a este documento internacional, ¿ok? Vamos a observar aquí ahora el texto completo, ¿bien? Observamos el texto completo para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿ok? Mira aquí, acá tenemos, ¿ok? Tenemos la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en los pactos internacionales, pactos, derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos, ¿ok? Aquí está el reconocimiento de los derechos sociales y culturales y políticos, cuando se promulgaron, cuando entraron en vigencia, ¿no? Y también tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Recuerda, fue aprobada después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se establecen todos los derechos que se deben proteger. Ahora, si tu país no protege esos derechos, los que tienen que proteger son esas instituciones internacionales. Bien, por eso es que si es que alguna institución de justicia violó tus derechos y tú consideras que esos derechos no se han respetado, bien, la última instancia fuera del país son estas organizaciones internacionales. Bien, pero si es que esta organización internacional te da la razón, esta organización puede sugerirle al país que tome las medidas contrarias porque consideran que han violado un derecho. Pero este país no está obligado a obedecer específicamente para retractarse sobre alguna decisión interna que ha tomado el Poder Judicial, ¿no? Bien, alumnos, vamos a terminar. Bien, vamos a terminar y terminamos con esta clase. Bien, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. Chao.